mi señal. 3, 2, 1. ¿Qué tal, mis queridos podcast escuchas? Qué gusto que estén con nosotros, pero más gusto que nosotros estemos con ustedes, porque hoy es el final de nuestra primera temporada. Es el episodio número 20. Hay podcasts que ponen temporadas de 5, de 4. Honestamente, nunca he entendido cuál es la razón o cómo es que hacen la diferencia de las temporadas, pero nosotros es el final de nuestra primera temporada con el capítulo número 20 de hoy y siempre lo decimos, hoy no tenemos un invitado, pero tenemos muchas cosas nuevas, diferentes. Pero antes de seguir con esto, pues tengo que saludar a mi amigo Juan. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Pepe, todo bien. Aquí muy contento de que sea nuestro episodio número 20 y que sea el final de la primera temporada. Y lo más padre es que cuando decidimos que iba a ser el final de la primera temporada del episodio 20, escasos 3, 4 minutos, ¿será? Eh, Sentimos que este es ¿cómo se llama? Este es un buen momento para finalizar primera temporada y movernos a la siguiente temporada a partir de la siguiente semana. ¿Y Y por qué lo decidimos? Porque ve en dónde estamos hoy, o sea, no, tener sí, nos este acabamos fondo. de, no, estamos inaugurando oficina virtual, entonces está muy padre. Y ya en temas un poquito más serios, ¿por qué estamos diciendo que este es un buen momento para cerrar esta temporada? El episodio 20, la verdad, lo estábamos guardando para poder contar con información muy precisa y muy contundente de cómo se ha estado comportando el mercado. Entonces, este capítulo, este episodio, a diferencia de otros que hemos tenido, donde hemos convivido con grandes invitados e invitadas y que hemos comentado de temas donde metemos, digamos, opinión, etcétera. Ahorita vamos a meter mucho o vamos a incluir muchísimos, muchísimos, ya empecé Datos. exagerando. Sí, sí, sí. Algunos datos muy relevantes eh, de cuál es la afectación para la industria, específicamente en temas de incrementos. Pero no quiero spoilear, ¿verdad? Entonces, Pepe, te cedo la palabra. Gracias, pues sí, tal cual, es la canasta básica del transporte y la razón por la que lo hayamos hecho en este caso, el capítulo 20 es precisamente por eso, porque todos estos cambios económicos y financieros del país y de la economía natural del país y obviamente de cada uno de nosotros, pues va muy de la mano de lo que sucede en el transporte. Como hemos dicho en otras ocasiones, todo se mueve por carretera, todo. Así es. Si sale por espuelas, si sale por barcos, si sale por aire, debe en algún momento de moverse por carretera. Y eso viene a afectar en algunos puntos en costos muy importantes. Y por eso les voy a dar unos datos que todos sabemos cuál es después del operador, el primer gasto que existe en los vehículos de carga, y digo, voy a decir que ahora, bueno, desde antes, pero ahora también, y aunque ya hay vehículos eléctricos, el mayor gasto es el diésel, es el Es combustible, y correcto. en un esquema anual ha tenido una variación de aproximadamente del 16%. Y bueno, los amigos transportistas me dirán que obviamente apoyan este número porque se dieron cuenta de cuando el diésel, el litro prácticamente llegó a 30 pesos el litro. Entonces, es un gasto muy interesante. Bueno, no es un gasto. Bueno, sí es un gasto, perdón, sí es un gasto, discúlpeme. Claro. Claro que es un gasto. El tema de los peajes que también subieron, ya subió más o menos en un tema anual en un 10%. El mantenimiento y las refacciones han subido entre un 5 y un 10%. El año pasado, por contactos que tenemos, nos dijeron que incluso no fue el mejor año para las refacciones, aun y cuando la venta de nuevos estaba detenida. En el tema de los neumáticos, el rubro de los neumáticos, hasta un 20% acumulado anual tuvo el incremento y este es el segundo gasto mayor de una flota después del diésel. Y de ahí los lubricantes y los aceites tuvieron un 6%, los salarios de los operadores entre un 4 y un 8%. Yo creo que aquí hay muchos factores que ya vamos a platicar más adelante. Los seguros y la seguridad es variable y es un riesgo que va de la mano de la inflación y de la mano también pues aunque suene redundante, de la inseguridad que existe en el país, es un costo muy variable. Los trámites y la regulación también van de la mano de la inflación
y el costo financiero de las unidades, que pues va de la mano de las tasas y de los precios conforme a la economía nacional y a las tasas de interés que existen, ¿no? Entonces, esos datos que les acabo de dar como saque, pues de ahí nos vamos a basar. ¿Qué opinas, Juan? Mira, Pepe, la verdad es que sí son grandes incrementos y lo fácil sería, ¿y qué es lo que queremos evitar? Lo fácil sería el dedicarnos ahorita en este episodio a decir, no, pues bueno, pues sí, eso claro que impacta y afecta y meternos, yo diría un poquito primer nivel. El primer nivel, pues ya lo entendemos, todo incremento, esto es muy sencillo, todo incremento presiona los márgenes y lo que uno hace es escoger entre dos opciones, que ahorita vamos a entrar más adelante, que es o lo absorbo para no perder mercado o lo repercuto a mi cliente. Ese es lo fácil. Pero yo quisiera ir un poquito más a fondo, o quisiéramos ir un poco más a fondo porque esto no nos pega igual a todos. Ahora sí que como dicen, todos somos transportistas, todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, un tema aquí muy relevante, y lo hemos comentado en diversas ocasiones, es que alrededor de la mitad de la flota en México está en manos de micro, pequeños y medianos transportistas. Entonces, si estamos entendiendo que en los costos fijos van rondando entre el 25 y 29, 30%, el combustible va entre el 23 y el 27, pues ya estamos hablando de poco más, del 50% más de los costos están basados en estos dos rubros. Entonces, si tenemos este tipo de incrementos que se han estado dando de forma simultánea, que no es nada más un incremento, sino que viene uno y va más allá, les pega desproporcionadamente a los pequeños, medianos y micros más que a los demás. ¿Y esto cómo afecta? Esto llega a afectar también la competencia, porque eventualmente, pues la situación es que las empresas grandes, pues tienen, digamos, no quiero llamar un colchón, pero pueden absorber de mejor manera los incrementos, por más tiempo, etcétera. Entonces, esto es un poquito, yo diría como cuando te sumerges en el agua y en una alberca, pero uno tiene mayor capacidad pulmonar y aguanta más. Entonces, aquí se trata de quién aguanta más. ¿Qué es lo que vemos que puede suceder? ¿Y qué ha estado sucediendo? Con este tipo de incrementos, este tipo de transportistas, micro, mediano y mediano, puede ser que, por decirlo en términos coloquiales, que truenen. Entonces, esto afecta muchísimo la competencia, porque aquí es, pues, muy al estilo Darwin, supervivencia del más fuerte. Entonces, los pequeñitos, los medianos, los micros desaparecen y eventualmente lo que pasa es que ese mercado se lo van quedando los grandes o los mediano grandes y grandes, y entonces ya se llega a tener entre menos participantes, sin llegar jamás a un monopolio, pero entre menos participantes se van quedando con ese mercado y eventualmente con esta concentración pueden subir los fletes, que también le pega al Al cliente final, consumidor. ¿no? Entonces, es ese efecto, ¿no? No queremos verlo nada más como la parte sencilla, sino todavía el impacto que tiene la competencia. Ese sería uno de los puntos que yo detecto. Sí, totalmente. Y aquí, como bien dice Juan, la tarifa o estos incrementos en los insumos del transporte, ¿qué sucede? ¿Quién los absorbe? Ya lo dijo Juan, en las flotas medianas, grandes, pues el volumen, lo que sucede es que aguanta para acolchonarse, ¿no? En las flotas pequeñas y micro, el hombre camión, pues puede llegar a ser que se acabe la flota porque ya no me alcanza, no tengo con qué amortiguar todos estos gastos. Pero lo interesante es quién está absorbiendo este costo. Si es que se lo queda como en una flota muy grande, la flota o el transportista pequeño en tratando de sobrevivir impacta el costo. Entonces, más adelante vamos a tener tres posturas en lo que se tendría que hacer, pero lo que tenemos que explicar es que además del incremento de la inflación que existe en el país, el transporte tiene su propia inflación. Y quiero hacer un disclaimer aquí, yo no soy economista ni nada, más o menos le entiendo a los números, Juan es el economista y espero que nos pueda ayudar un poco más con Claro. algunos de los conceptos, pero definitivamente el transporte tiene su propia inflación y aquí en la investigación, en la tarea que hicimos es que el INEGI nos puede decir que la inflación
anualizada es del 4 o del 5%, pero una flota, este impacto del 4 o del 5% puede sentirse entre el 15 y el 20%, porque se van sumando las inflaciones de todos los insumos de la flota y lo repercute obviamente en el costo del flete, en el costo, no en el precio, en el costo del flete. Y aquí es donde el transportista vive otra realidad, porque se consume diario diésel, idealmente siempre se consume diésel cargado, pero en ocasiones hay tractos que van vacíos o van con remolques vacíos y ese es pues el mayor desperdicio de una flota. Diario paga casetas, diario o no diario, pero frecuentemente se compran llantas. Siempre hay una disputa por los operadores porque sabemos que no hay suficientes operadores. Hay varios debates en por qué no hay operadores. Ese creo que va a ser otro capítulo. Ya lo platicamos un poco con nuestra amiga Irma Herrera, pero hay una disputa por los operadores y obviamente quieren ganar más. Y Claro. además se están financiando unidades cuando se las compran a las armadoras. Entonces, todos estos números impactan en el costo del transporte, insisto, en el costo antes de darle el precio al cliente que está contratando el transporte. Oye, Pepe, y algo, fíjate, ahorita está muy interesante lo que decías, porque hablabas de casetas y hablábamos de operadores, y yo me quedo pensando, a ver, si yo quiero mantener a mis operadores seguros, pues probablemente los tengo que mandar no por la libre, sino por autopistas que son de paga. Entonces, ¿puedo evitarme el costo de la caseta? Sí. ¿Quiero tener buenos operadores? Pues entonces muy probablemente tengo que estar pagando pagando las casetas. Esa no me queda de otra. Y otro punto que uno piensa y que a veces no se da uno cuenta hasta que le piensas bien a veces. Ah, ok, le subieron el combustible en X%, ok. Pero, pues bueno, nada más fue eso. No, porque entonces los lubricantes, todos los insumos, ¿en qué llegan? En vehículos que también te aumentaron el costo digamos, de la refacción. ¿Por qué? Pero ¿por qué el costo de la refacción? Porque la refacción, pues no se hace en tu patio, ¿verdad? Se hace en otro lugar y requiere combustible para llegar. Entonces, también trae un incremento. Entonces, a ti te incrementaron el combustible, pero también te incrementaron la refacción como resultado del incremento de combustible a tu proveedor. Y cuando te das cuenta es lo que tú decías, o sea, pero ¿por qué creció mucho más? Porque a veces me toca que digan, clientes dicen, no, pues yo no entiendo por qué me estás subiendo un 5 o no sé, un 7% el flete si el combustible subió un 4. No, pues, bueno, para empezar no subió un 4, ¿no? Pero suponiendo, ¿no? Pues no, pues por supuesto que no, porque es eso y todos los demás que van al lado, ¿no? Todos los números anidados, definitivamente. Y es que, hablando del diésel, bueno, pues los incrementos acumulados que hemos tenido, la volatilidad internacional, obviamente, nosotros no somos un país aislado, dependemos de lo que sucede en el mundo. Y ahí, pues ya vemos el costo del diésel cuando hay situaciones en otros países, la volatilidad internacional, el tipo de cambio, porque precisamente por esa volatilidad internacional está involucrado el tipo de cambio y los impuestos. Entonces, llega un punto en donde el diésel nada más eh, se vuelve, bueno, sabemos que el gasto más grande se vuelve en una incertidumbre de cuánto va a estar el diésel mañana. A lo mejor los que nos escuchan que pudieran haber estado en los 70s, 80s, pues, bueno, incluso hace poco era estar viendo en cuánto amaneció la gasolina, en cuánto amaneció el diésel. No sé Claro. cuánto subió para el día siguiente. Entonces, los costos eran extremadamente variables. Oye, ¿y sabes qué? Hablando también de esos impactos de los incrementos, tenemos lo siguiente, fíjate, sube el diésel, entonces dices, ok, ¿qué pasa? Yo tengo dos opciones, que es en lo que vamos a entrar más adelante, es repercuto el costo, no lo repercuto, pero vamos a suponer que no lo repercuto, ¿qué pasa? Reduce mis márgenes. Si reduzco mis márgenes, ¿qué provoca? Que a lo mejor mi renovación vehicular, que era cada 3 años, cada 4 años, pues ahora se extiende un añito más. Pero probablemente, bueno, no probablemente, es casi un hecho que sí, pues van a tener que entrar más mantenimientos. Y si también no tengo buen margen, pues a lo mejor extiendo mis mantenimientos preventivos. O peor aún, algunos se brincan los preventivos y ya te llegan a correctivos. Y como en algún momento tú decías, no es lo mismo ir al dentista para una limpieza dental que ir ya para una endodoncia. Y entonces
Te gastas el dinero en el correctivo, pues menos te queda para la renovación. Y así se va creando esto. Entonces llega un momento en el que ya tienes una flota, vamos a suponer que la antigüedad de tu flota era de 7 años, pues ya tienes una de 10. Y entonces es un círculo vicioso, porque ahora mucho menos puedo renovar la flota, porque ya parto de una de 10 años y el valor de reventa de mis unidades es menor. Entonces, en fin, esto se vuelve un caos. Se vuelve un caos porque el valor de reventa de las unidades se reduce y no las quiero revender, pero ahora la eficiencia también se ve alterada precisamente porque pues ya son camiones con más años, se hace un círculo vicioso. Y en todo esto es que controlamos los kilómetros por litro, ok, consumo de combustible, perfecto, pero hay que también controlar o hay que meter en el ajo al ralentí, cuánto lo tenemos. Hemos visto flotas que andan hasta el 70% ralentí. ¿Cómo se controla? Porque hay zonas muy calientes donde hay que tener el aire acondicionado prendido, donde se queda dormido nuestro operador. Todo eso hay que controlarlo y ver qué más tenemos que hacer para no dañar el motor principal y para reducir o hacer eficiente el consumo de combustible. ¿Qué especificaciones tengo? Si es la correcta para lo que estoy cargando, la aerodinámica del camión, la capacitación, todo esto va en el mismo paquete de, el consumo de combustible. ¿Sabes qué otro tema es importante ahorita que estabas hablando de medir todos esos indicadores, Pepe? La confusión que existe en el mercado. Y esto, la verdad, no es de un transportista en específico, es algo general en, en cualquier industria. Y no es lo mismo, así como no es lo mismo amar y querer, como diría José José. Aquí no es lo Se me mismo. ocurrieron un par de chistes muy vulgares, pero no los voy a Sí, decir, no, pero pero pensemos que nuestros este es podcast escuchas ambiente. van a pensar varios de esos. No, no, este es de la familia transportista, Pepe. Entonces es ambiente familiar por lo mismo. Eh, no es lo mismo dar seguimiento a controlar. Es decir, porque me ha tocado con clientes y no clientes que, oye, mides esto. Sí, como no, yo sé cuál es el rendimiento y kilómetros por litro y tengo esto. ¿Y qué haces al respecto? No, cada mes o cada viaje voy registrándolo. De hecho, tengo una histórica. Ok, oye, ¿y cuáles son las causas? ¿Qué estás? Bueno, ¿y ha bajado o ha subido? No, pues ha mejorado. ¿Por qué ha mejorado? No, no sé. Oye, ¿o ha empeorado? Sí, ya ha empeorado, ¿no? ¿Y qué haces al respecto? No, pues ya le dije a los muchachos que qué onda, que va a haber una penalización, pero, ok, pero una cosa es medir y registrar, que es como estar diciendo, no, pues cada vez me alcanza menos mi sueldo. A ver, amigo, o bajas gastos, o te consigues un segundo trabajo, o te cambias de trabajo, pero le estás llevando la medición simplemente me voy acercando al precipicio y cada minuto estoy más cerca. Frena, haz algo. Y en ese aspecto que acabas de decir es, traigo todos los costos en la mente. Sí, O sea, no los tengo registrados, no los veo, no lo escribo. Suena un poco absurdo que digan, es lo mismo ponerlo y lo traigo en la mente, es más fácil acá. Sí, sonaría absurdo de replicarlo si ya lo estoy pensando, pero la verdad es que ponerlo en un papel o en una pantalla y estar viendo cómo se está moviendo la variación de tus costos, la variación de tu tarifa, la variación de tus gastos, etcétera, y ahí poner la acción correctiva es una gran diferencia. comunicarlo. Visualizarlo. Yo estuve con un cliente hace un par de semanas y a mí me tocó estar en la sesión donde invitó a los operadores y les dijo, este es lo que traemos ahorita de rendimiento de combustible. Así estábamos antes, así estamos ahorita. Vamos haciendo lluvia de ideas. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo traigo algunas ideas, pero quiero escuchar también algunas de ustedes. Y entonces de esa manera no nada más se lleva el seguimiento, se comunica, porque la otra es, yo en mi mente sé qué está pasando, pero mis operadores, pero no les digo. O Nadie más lo sabe más que yo. sí, o se los digo de una manera de, oigan, amigo, trae la típica, no, pues Pedro, no, es que tiene la pata pesada. Pedro, ¿qué onda con eso? A ver, y ya decimos, y ya con eso Pedro va a entender, efectivamente, debo de andar 88 kilómetros por hora versus no sé qué, no, no, hay que traducirlo, hay que decir, hay que comunicarlo con una directriz clara. Y ahorita acabas de decir algo muy importante. Esto lo aprendí cuando trabajé en la planta en International.
Saludos a mis amigos de International y lo aprendí de un buen amigo, Jaime Ulloa, que fue mi jefe. eh, Platicar con el operador no es una acción correctiva. O sea, hablar con la gente no es una acción correctiva. Hay que hacer una acción correctiva. Si tiene la pata pesada, el decirle, ya hablé con él para que le baje tantito la velocidad, es una acción correctiva. Acción correctiva es realmente poner, válgame la redundancia, una acción en la que yo espere que al hacer esto tenga un efecto Sí, directo de la acción que estoy proponiendo. No, bájale a la velocidad o no tengas la pata tan pesada y no sé cuánto voy a mejorar, pero voy a mejorar. Eso no es una acción correctiva. Eso es algo en todos los aspectos, no nada más en esto. En todos los aspectos, una acción correctiva debe de ser pensada, consensuada, comunicada y saber qué voy a esperar al hacerla y al implementarla. claro. Y eso me lleva a un comentario bien interesante. Algo que buscamos en este podcast es, yo casi diría es, ok, sí, está bien, un 10% hacer catarsis, pero el resto buscar soluciones, porque lo de menos es que se vuelva una plática así de, no, sí, pues están subiendo los costos, la verdad está bien complicado, ok, digo, es válido, ya, ese es tu 10% de catarsis. Más bien el tema es, ok, ya entendimos, ya sabemos que nos duele, sí, no, o sea, efectivamente estamos pasando por esto, ¿qué podemos hacer al respecto? Y un tema que yo estoy viendo aquí, que, híjole, normalmente no nos gusta meternos en temas políticos, y de hecho no vamos a hablar de ningún partido ni ningún gobierno, pero tenemos que decir, como dicen, el elefante que está en la habitación, ¿no? Entonces, a ver, todos sabemos que nuestras tarifas digamos, de flete va incluido, y no quiero decir que en todas las rutas, aunque casi se prestaría a pensar que en casi todas, pero en muchas rutas, en algunas rutas, va incluido, digamos, el rubro, perdón, ya estoy hablando, es que somos internacionales, yo estoy hablando en rublos, pero regresemos a Es pesos que a lo mexicanos. mejor ese gasto está en rublos. Ah, no, o sea, casi porque como dicen, está en chino, pero este no, este está en rublos. Bueno, eh, el rubro de eh, gastos por gestión con autoridades, O para gestión de seguridad. gestión de seguridad para facilitación, de traslado del punto A al punto B, específicamente en la zona donde están apostados esos individuos. Pero bueno, puesto de otra manera, eh, si el margen está muy ajustado, pero ahorita se puede absorber. A veces decimos, ya, mira, ya realmente en mi tarifa, porque yo a veces pregunto, oye, ¿y no te sucede que te piden esto? Mira, a veces, pues sí hay que, digamos, ayudar de alguna manera a facilitar esto por seguridad, pero ya ven mi tarifa. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a subir todos los demás componentes o ¿cómo se llama? O rubros de esta ecuación y ya se vuelve insostenible lo otro? Porque aparte eso no es de negociar, no es de decir, oye, pues ahora sí sabes que ya no tenemos margen, pues ahí será, ahí para la otra, ¿no? O sea, pues no. Entonces, No, eso se sigue pidiendo y se sigue pidiendo y sigue incrementando. Eso no hay manera. claro, entonces, pues ya llega un momento en el que ya no se puede absorber. Y una de las cosas que sucede, por ejemplo, el 6 de abril, pues hubo un paro, pues hubo un paro nacional, bueno, en 20 estados, ¿no? De transportistas que exigen mayor seguridad, reducción del precio del combustible, porque ya no es una queja generalizada de que estoy molesto, es el punto de quiebre, como decía un jefe que yo tenía, que yo tuve, decía, nunca estires tanto la liga que la rompas. Bueno, ya estamos creo que en un punto en donde ya se vuelve insostenible, sabes que ya no puedo más, o sea, o arreglas esto o de plano, pues ya no puedo seguir, ¿no? Efectivamente, y ese gasto no se puede, ¿cómo se dice? Cuando lo reportas, se me fue la palabra. No, pues de No lo entrada puedes no puedes deducir de deducir. ningún lado. Esa es la palabra. No lo puedes deducir. Ese se tiene No, que hacer y es casi como tirar a la calle ese dinero. Pues es un permiso, es un impuesto no dicho, pero es un impuesto que se tiene que cubrir en muchos lados, ¿no? Entonces, bueno, pasando a otro rubro, no rublo, como decíamos hace rato, este sí es un rubro, el tema del mantenimiento y las refacciones. El mantenimiento de las refacciones, a mí que me gusta mucho ese tema, pues es inminente, o sea, no me lo puedo brincar. Mi camión falla,
hay que entrar al mantenimiento. Preventivo o correctivo, idealmente preventivo. Pero para hacer el preventivo, de todos modos, tengo que considerar insumos, aceites, filtros, componentes de reemplazo, etcétera. Así, en números muy llanos, el área de mantenimiento, ese gasto debería de andar entre el 4 y el 8% de los gastos de la flota. Este número ahorita con los costos de las refacciones y el costo del mantenimiento, si es que no se hace en un taller, pues también sube, ¿no? Y aquí hay una situación interesante. ¿Qué hago? Eh, Compro refacciones originales, compro refacciones de dudosa procedencia, compro refacciones de la marca Value. ¿Qué hago? Bueno, aquí hay muchas cosas. Nosotros, obviamente, nuestra recomendación es, primero, nunca quitar el mantenimiento, no quitarlo. El preventivo, seguir haciéndolo. Es un error grandísimo porque después el mantenimiento correctivo puede ser más grande de lo que creí que me ahorraba del mantenimiento preventivo. Eh, ¿qué hacer en cuanto al refaccionamiento? Yo diría comprarlas en lugares de buena reputación, que sé que si son las value, es que la value sigue teniendo garantía, pero no comprarlas hechizas ni comprarlas en un lugar de dudosa procedencia que a lo mejor se toman de otro camión y las venden aquí por ahorrarse una lana. Preferiblemente comprarlas originales o las value, definitivamente. Eso eh, va a hacer que mi reparación o mi mantenimiento dure más y que en vez de andar en mantenimientos que sean el 15, el 20 o el 25%, andamos en el 4 y el 8% de mis gastos, ¿no? Eso definitivamente es algo que se tiene que seguir haciendo para la salud de la flota. La salud de la flota es algo de lo que no se habla mucho, pero Claro. es de lo más importante porque es lo que permite que el camión siga rodando. Sí, es correcto, Pepe. Y pues claro, como yo recordarás que le dije a algún cliente nuestro hace como poco más de un mes, le dije, es que el vehículo pues, es tu activo más valioso. Entonces, prácticamente sería el equivalente a que si tienes una empresa donde dedicas digamos, una consultoría o algún lugar donde el personal es lo más valioso y le estás dando y dices, oye, pues le daré alimentos cuya fecha de caducidad es de hace 2, 3 meses, en un descuido y no se enferman, ¿no? O sea, se van a Es lo mismo. enfermar, se Se van a van a enfermar. incapacitar, no van a ir bueno, es lo mismo, el camión, el vehículo, pues le pones, imagínate un vehículo de, ¿qué te gusta? $150,000, de 100 y algo mil dólares, y le pones algo de mala calidad, que entiendo el por qué lo hacen, o sea, es que lo entiendo, no lo juzgamos para nada. Eh, pero el corto plazo te mata. Sí, definitivamente. Y además quiero hacer ahí una acotación que Juan dijo que en algunas empresas donde los empleados son lo más importante, en todas las empresas los empleados son lo más importante. Más Lo bien más yo creo valioso que económicamente, me refería. exactamente, es hablando que es el capital de trabajo. Sí, Prácticamente, es el capital de trabajo. O sea, sin un tractocamión, pues no existe una línea de transporte, ¿no? Obviamente sin el así es. operador tampoco, pero en una consultoría en donde el capital de trabajo es la persona, si se enferma, pues no hay quien la va a dar, ¿no? La consultoría. Sí. Em, de ahí nos movemos a los neumáticos, Juan, nuestros amigos de las llantas. Em, este incremento, bueno, este componente también ha tenido un incremento muy importante. En la investigación que hicimos, yo escribí incremento brutal, se me hizo un poco exagerado, pero realmente ha tenido un incremento muy considerable el tema de las llantas, las importaciones, las llantas que vienen de Asia. Definitivamente vienen con un costo muy competitivo, no todas son de buena calidad, hay muchas de buena calidad, hay otras que no cumplen con el tiempo de vida esperado o los kilómetros de vida esperados, pero bueno, esos también están. Está el tema del renovado y principalmente el cuidado de las llantas. En nuestra experiencia hemos visto que no necesariamente se llevan semáforos de llantas ni pilas de desecho y menos buenas prácticas para la buena administración de las llantas. Aquí vemos eh, la presión correcta. Hace mucho tiempo que a lo mejor voy a sacar otra vez ese artículo para republicarlo. Mm. El 30% de las llantas de un vehículo con 18 llantas
están bajas hasta en un 30%. Es un dato que obtuvo NACFE, el que le interese puede verlo, www.nacfe.org. Eh, Esto hace que las llantas se desgasten más rápido, que se gaste más combustible y obviamente el gasto de las llantas y del combustible se eleve por lo mismo. O sea, tener la presión y tener un semáforo correcto nos quitaría muchos dolores de cabeza y un gasto en estos dos rubros. Me voy a hacer una anotación aquí, el cuánto podría un transportista ahorrar si tuviera las llantas, si siempre tuviera las llantas, las 18 llantas de un tractocamión de un remolque sencillo, con la presión correcta de las llantas, cuánto podría ser en cuanto a eficiencia de combustible y gasto de llantas. Es muy importante el cuidado de los neumáticos. Oye, Pepe, por ahí había escuchado que ese 30% de las llantas que están un 30% fuera de lo que debe de ser o más abajo, llegaba a pesar un 20% del costo digamos, del combustible, o sea, afectaba en un 20% eso, Del consumo de combustible. el Pues consumo. seguramente sí, me suena un número interesante y creo yo que es muy real, ¿eh? Porque imagínense, vas con el 30% de tus llantas Ujú. bajas cuando te debería dar una eficiencia, voy a decir un número de 3.5 y andas en 3.1, pues esos 0.4, pues está interesante. O sea, es una lanita que podríamos hacer más, echarla a la ganancia en vez de desperdiciarla en el aire que le hace falta a las llantas, ¿no? Claro, y digo, y la verdad es que tiene mucha lógica, ya que lo piensas. Simplemente si tiene menor presión, pues es mayor área que está creando fricción o contacto con el pavimento. Y entre mayor fricción, pues, obviamente es mayor desgaste y el rendimiento se afecta. O sea, no. Le cuesta más trabajo al motor mover ese Sí, vehículo. Y mayor, todo es en términos relativos, pero sí, es esa la lógica, definitivamente. ok. Sí. Em, la llanta habla, el problema es que muchas flotas no la escuchan. La llanta es correcto, Pepe. Y fíjate, ahorita volviendo un poquito al punto que decíamos de los empleados o el personal y el, y los equipos, los camiones, s- eh, el personal se enferma y te lo dice, ¿no? Dice, oye, pues, se reportó enfermo, le duele, etcétera. Y de alguna manera, pues todos yo creo que en algún momento ahí medio nos sentimos mal y pues como quiera hay un pendiente y lo sacamos adelante, ¿no? Eh, Pues no, los fierros no tienen esa lealtad. Si de plano no da, no da. Oye, es que este flete es súper importante y que de esto depende. Pues no, no da. Y ahora sí que, como decía un amigo, como las vacas, y de aquí no me mueves, compadre. Entonces, sí es Se echan y no importante. se mueven. Claro. Sí. Entonces, es de esas veces de que si no le estás dando seguimiento, te enteras de que algo anda mal hasta que ya no funciona. Entonces, sí hay que tener, hay que tener cuidado con eso. Em, El otro, siguiente punto. sí, Ah, bueno, sí. dale, No, no, vas. no, dale con el siguiente punto, Pepe. Bueno, el siguiente punto es una crisis en la que se vive la industria, no nada más es en México. Yo pensaría que es mundial, porque en algún momento vimos datos europeos y también allá existe, obviamente en Estados Unidos existe, y es la falta de operadores. Y hay muchas razones. En un video que veía hace un par de semanas, la persona que estaba dando este análisis decía, para mí no es un problema real, es un problema creado porque pues, la carga se sigue moviendo, yo no veo camiones detenidos. Entonces, ese es un poco un pensamiento conspiranoico que podría ser, pero ahorita lo que es la realidad es que faltan operadores. Y tan real es que faltan operadores que ya hay chavos de nueva generación que no quieren ser operadores. Y la razón por la que no quieren ser operadores es, ya no les gusta tanto estar fuera de casa, una. La otra es la inseguridad, definitivamente, que la mayoría dice, oye, yo quiero salir, pero quiero regresar entero, sin problemas, a mi casa, a ver a mi familia. Y las horas que se le dedican al vehículo, además de estar fuera de la casa, es sí, el cansancio, el poco sueño, la mala alimentación, etcétera, etcétera. Aunque últimamente me parece que después de la pandemia se revaloraron los sueldos de los operadores. Sin embargo, se dice
se quieren operadores de primer nivel, pero con las condiciones de hace 20 años. Entonces, es algo interesante el tema de los operadores. Sí hay pocos operadores, hay mucha rotación de los operadores, hay robo de operadores de flota a flota y muchas veces se pueden ir por un dinero muy poco representativo, pero cambian de flota. Ya decía yo de las nuevas generaciones, el tema de la seguridad o la inseguridad y la vida familiar que se promueve más. Definitivamente, el tema de los operadores quieren ganar más dinero. No hay muchos operadores, entonces hay que pagar más dinero para poder tener buenos operadores que sean leales, que no les guste eh, cambiar de manos las refacciones y menos el diésel. Entonces, para todo eso hay que pagar un poco más. Entonces se hace otra, pues no quiero decir carga, pero es otro, pues sí, un punto extra al gasto de la flota de los que ya estamos hablando, que subieron eh, con base en las nuevas necesidades del transporte. Pepe, pero ¿qué pasa cuando, a ver, entiendo y dices, bueno, pues a lo mejor hay que pagarles más, pero, pero si se están apretando los márgenes y están subiendo los demás insumos, ¿de dónde? Ahora sí que, porque nos han dicho algunos, es que, bueno, pues es que vamos a suponer por un instante que quiero pagarles más. ¿De dónde? Si están apretándose los márgenes. Entonces, la verdad es que está complejo. Y también es bien interesante porque, bueno, yo entiendo que cada vez se busca, en este país como en cualquier otro, la profesionalización en cuanto a que a tener más gente hacia el lado, o sea, cada vez la gente busca ser menos técnica o menos operativa y más profesionista. Entonces, porque estaría interesante tener datos específicos, digo, generales los tenemos. Si tú preguntas a los operadores que tienen ahorita 50 años, etcétera, que tienen hijos ya en edad de que podrían dedicarse a ser operadores, ¿qué porcentaje de ellos, sus hijos quisieron ser operadores? Porque yo conozco varios en que dicen, no, el mío, no, el mío, o sea, no, este muchacho tenía buena cabeza, ahora es licenciado, o ahora es médico, etcétera. Ah, caray, o sea, y se entiende, pero que eso nos va a llevar a otro capítulo que hemos tenido, que es el de la dignificación del operador, ¿no? Que ya hemos platicado un poco por encima de ello, pero la realidad es que se debe devolver una posición aspiracional, ¿no? O sea, si mi papá y mi abuelo fueron operadores, pues debería ser al menos, yo pensaría algo que me interese y más, si a mi papá le tocó manejar de esos camiones que traían el velocímetro, el odómetro, la palanca de velocidades y ya, las de ahorita son prácticamente un departamento, es ¿qué no tienen? O sea, El tablero, las pantallas, la transmisión mecánica automatizada, vaya, ya es más. No quiero decir que sea fácil, pero es menos complicado manejar un quinta rueda, a diferencia de hace muchos años, ¿no? Y definitivamente lo que decías, Juan, los de nuestra edad y una generación arriba, pues manejaron camiones. La tercera generación, generalmente aquí en México, los que vienen de 20, 30 años, es la tercera generación de algún transportista, ya estudiaron una carrera, ya tienen mucha más preparación profesional y no de oficio que dicen, no, yo prefiero contratar a a mis operadores en vez de yo subirme al camión, ¿no? Es un cambio generacional que ya decía yo hace rato y que definitivamente también es aspiracional el ya no subirse al camión cuando lo que queremos es que sea aspiracional seguir siendo operador, pero hay muchos factores que como dices no nos vamos a meter ahorita, pero sí definitivamente el cambio de la remuneración para el operador está siendo mayor. Y tenemos dos incisos más, que es el tema de los seguros y definitivamente la inseguridad que puede haber en la ruta y el financiamiento. Y en el tema de los seguros, bueno, hay que pagar el seguro definitivamente. Es muy importante que se pague el seguro y tener consideraciones. Por ejemplo, en los vehículos sobredimensionados, pues van con su piloto, a veces uno, a veces dos que es un costo extra también en combustible de cada uno de los pilotos, y saber en dónde van a estar, el costo de la telemetría que va en la parte de la seguridad. ok. No lo mencionamos como un incremento en ese costo, pero es un costo que se debe de considerar para todo este cálculo y saber precisamente en el cálculo de la tarifa, que lo vamos a ver más adelante,
cuánto me está impactando y qué tengo que hacer, ¿no? Si es que es algo que lo estoy considerando, si no estoy pagando seguro, si no estoy pagando telemetría, si sí lo estoy Sí. haciendo, ¿cuál es mi cobertura? No se puede obviar el costo del seguro. No, el seguro es el típico caso de que eh, no lo aprecias hasta que tienes el accidente o hasta que tienes el robo. Es cuando empiezas a buscarle pues ¿por qué no lo saqué? Y aquí ocasionalmente dicen, oye, vas a tal región. No, está muy caliente, ya no voy. Y a lo mejor lo que estás haciendo ya no estás cotizando un transporte, estás cotizando un riesgo o le estás poniendo 3, 4 veces el costo precisamente para que te digan que no o para decir, pues va, me arriesgo y lo mando. Pero hay que tener en cuenta estos rubros precisamente, o este rubro de la seguridad y del seguro para poder incluirlo en la tarifa. Y en el último bloque que estamos considerando, obviamente, es el costo del dinero, el financiamiento. El financiamiento, con estas situaciones mundiales y nacionales que estamos viviendo, pues Ajá. se impactan las tasas de financiamiento, la inflación. Antes, no sé si ahorita estoy un poco desconectado de eso, pero antes había un par de marcas que cotizaban en dólares, pero en dólares me refiero hasta que cruzaba el vehículo a la frontera, sabían a qué tipo de cambio es que iba a entrar ese vehículo en cuanto al dólar. Afortunadamente entiendo que ahora no, esperemos que así siga, pero ese es un impacto también. Si es que viene con la tecnología Euro 6, cuánto está incrementando el costo y definitivamente los periféricos como si es Euro 6, pues el costo del AdBlue y de las refacciones del AdBlue. Es Todo correcto. eso entra en la parte financiada, que no es lo mismo financiar un vehículo Euro 5 que un Euro 6, que ya son más caros. Ese costo del dinero, cuánto está incrementándose por las tasas nuevas y por lo que tengo que hacer para la renovación de flota, si es que la tengo que hacer, o si quiero comprar un camión nuevo. Es correcto. Pues sí, sí, sí. Hay que considerar todo eso. Y obviamente lo que tenemos que ahora resolver, Pepe, es ¿y qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas hay? Bueno, mira, en el primer escrito tuvimos dos alternativas y Ok, sí, ¿verdad? después ayer estudiando todo esto, yo hice una tercera alternativa. Y la primera es, ¿qué tarifa sí tengo que subir? Subir la tarifa. Me estoy quedando corto contra la competencia, contra mis gastos, contra lo que yo quiero tener de rentabilidad en mi flota, subo la tarifa. Esa es la primera postura. ¿Está Ok, bien? Bueno, pues si me saca del problema, claro que está bien. O sea, el chiste es de que yo claro. siga teniendo mi rentabilidad, ¿no? Hay empresas, principalmente las de supermercado, algunas, a lo mejor no todas, en las que yo no le doy la tarifa. La empresa de supermercado me dice la tarifa. El costo por kilómetro va a ser de tanto. ¿Quieres el negocio o no quieres el negocio? Ahí no tengo mucha espacio de maniobra. Esa es la primera alternativa. La segunda es buscar eficiencias. Y Juan y yo trabajamos en una empresa donde buscar eficiencias era correr gente. Entonces vamos a buscar eficiencias, es correr gente y empezar a quitar, independientemente si son costos o no son costos necesarios, hacer cortes. Sí. Eh, ¿Es bueno o es malo? Bueno, si da el número, pues no puede ser tan malo, ¿verdad? Pero ¿a qué le No, estoy sí es malo. cortando? No, sí es malo. No, la realidad es que sí es malo porque es pega. Pepe, lo que pasa es que se me hace un poco, no quiero decir flojo, pero la realidad es irte por el camino fácil, ¿no? Sí, 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 es lo más fácil, cortar. O sea, subió la leche, ya no tomamos leche. Subió la carne, ya no comemos carne. Sí, o No es sea, la solución. No es la si no, no solución. lo es. Entonces, o sea, Y esa parte, no es, no es buena. y aquí es precisamente donde viene la tercera postura que nosotros estamos proponiendo y que definitivamente voy a hablar por mí, pero casi estoy seguro que Juan va a coincidir conmigo, es la mejor. Y la mejor es hacer un análisis de todos mis costos. ¿Qué costos tengo? ¿Qué gastos tengo? Todos, concienzudamente, todos. Oye, el gasto de papel para las impresoras, el gasto de la papelería, el gasto de la persona de limpieza, todo lo que impacte a mi flota de transporte, a mi flotilla, debe estar ahí incluido. Y Sí, ahora sí, una vez sabiendo cuáles son mis gastos y tenerlos bien concienzudamente
reflejados en mi hoja, saber cómo los puedo hacer eficientes. Oye, yo he visto donde en una flota que todavía es cliente nuestra, tiene el 17% de su gasto es de papelería y principalmente son hojas. Entonces digo, realmente lo necesitan y hemos visto que gastan hojas muchísimas. Para un pago de una factura, imprimen 6 7 hojas por factura. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que su gasto puede ser eficiente de muchas maneras. Entonces, saber cuál es mi gasto y por qué estoy gastando esa cantidad. No sé si es tanto o es poco, pero por qué gasto 1,000 pesos en tal o cual cosa. Puedo reducirlo a 800, puedo reducirlo a 600, o por salud de la flota, por salud del ambiente laboral, no quito el café y les estoy dando un sueldo emocional a mi equipo. Ahí se decide, ¿no? Que también eso es importante, o sea, no tienen muchas ventajas mis empleados y les damos café de aquí y ahora de repente, pues, ¿saben qué? Cada quien trae su café. O no compramos azúcar y cada quien se trae su endulzante. Hay gastos que ahí muchos me dirían, pues sí, claro, pues oye, que traigan su café. ¿Podría yo ahorrar en otros lados que no le esté quitando ese sueldo emocional a mi equipo? Podría ser, ¿no? Ahí cada quien lo evaluará. Oye, Y Pepe, después de eso, yo nada más hay un ejemplo que me recuerda a mi primer empleo y ahora sí no voy a raspar muebles porque sí, la verdad lo que voy a comentar es algo que yo creo que no se debe de hacer. En mi primer empleo así, de recién graduado, me preguntaron que qué papelería necesitaba yo para poder operar. Y yo pedí, pues, sí, libreta, pluma, un lapicero, etcétera. Y ya, total, llegó y en vez de lapicero me dieron un lápiz. Y yo, ¿por qué lápiz y un sacapuntas? Me dijeron, no, yo era apenas, pues yo era recién, digamos, un nivel analista, ¿no? Bueno, era coordinador, pero entonces no coordinaba a nadie, ¿no? Entonces, pero era nivel coordinador. Y me dijeron, no, es que los lapiceros son de subdirector para arriba. Entonces, emocionalmente, pues sí te pega, porque yo estoy ahorita acordándome 30 años después de que no me quisieron dar un mugroso lapicero que probablemente, pues costaba una nada, pero fue el marcar estaban aplicando una eficiencia en eso, slash discriminación, entonces, pues sí, sí pega sí impacta pues en el colaborador, entonces sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. y está interesante, ¿eh? Porque yo me acuerdo en mis trabajos que he tenido, realmente creo que nunca he pedido ni libreta ni pluma, o sea, no me han dicho qué necesitas de papelería. Yo llego con mi libreta y con mi pluma, a lo mejor deberían de habérmela dado, ¿no? Pero sí, o sea, sí he estado en otro lado, no de empleado, pero sí he sabido de empresas donde dicen, se acabó el café y no compramos ni café ni nada. En una empresa donde yo trabajé, fueron a quitar focos de las oficinas y dije, ese para mí es un ahorro malentendido. Cambiar focos, bueno, realmente no ahorraría mucha energía, o cambiar focos de 100 watts a 40 watts o apagar las luces en las oficinas, creo yo que tampoco es un ahorro, o es un ahorro malentendido, cuando se puede hacer eficiencias en otros lados que impacten Claro, mucho mayor en el gasto. Pero bueno, muy bien, y ahora sí, después de haber hecho el análisis de qué estoy gastando y después dónde puedo hacer eficiencias, ahora sí, saber cuánto es mi tarifa por kilómetro y en cuánto es lo correcto que debo dar mi tarifa por kilómetro, tomando en cuenta cuánto quiero tener de ganancia. Así se calcula la tarifa. Entonces, es incorrecto decir voy a subirle un 20% porque eso es lo que necesito. Otra cosa es voy a cortar gastos de un 40% porque eso es lo que se necesita. Lo correcto es qué gastos tengo, cuáles son los necesarios, dónde puedo ahorrar y sacar la tarifa. Esa es la postura 3 o esa es la tercera alternativa que estamos sugiriendo nosotros. claro. Y yo lo comentaba también con Pepe, yo lo comparo mucho con temas como médicos, ¿no? Yo en algún momento fui con un bariatra y le dije, oye, quiero adelgazar. Pero fui muy claro. Le dije, mira, te voy a decir qué estoy dispuesto a hacer y qué no estoy dispuesto a hacer. Entonces, así, dije, yo tomo todos los días un frappé, hago esto, estoy dispuesto, sí puedo dejar estas harinas, esto no lo voy a dejar. Entonces, basado en eso, ¿qué puedo hacer? Porque también decía, voy a cambiar mi guardarropa. Mi idea es ya usar otra talla, pero, y en función de eso, pues ya hice pruebas y me di cuenta que qué es lo que podía llegar a hacer.
porque lo de menos es decir, no, lo que vamos a hacer es cambiar el guardarropa y pues si usaba XL, ahora voy a usar M y veo cómo llego. Y a lo mejor pues, no voy a llegar. O voy a hacer como dicen un M, pero M morado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que voy a estar respirando con Asfixiándote. respirando con dificultad, ¿no? Entonces, eh, y tampoco se vale decir, no, pues así soy yo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que verificar qué puede hacerse y entonces, ahora sí tomar las decisiones. Oye, Pepe, bueno, sí, perdón. No, no, Sí. pues nada, realmente a mí me ha parecido muy interesante el capítulo de hoy, no porque lo hayamos hecho nosotros, sino por la etapa en la que está viviendo el transporte en nuestro país. Definitivamente creo que es algo que el transporte se ve como que está sobreviviendo, tomando en cuenta que es uno de de las industrias que más mueven el Producto Interno Bruto del país. Todo, insisto, ya lo dijimos al inicio, todo se mueve por carretera y es de gran importancia el transporte en México y en cualquier otra economía, Ajá, pero no nos estamos o no lo estamos cuidando como debería no, y sí pareciera que está sobreviviendo nuestra industria. claro. Pues sí. Oye, Pepe, y yo creo que ya para ir cerrando, pues sí hay que mencionar lo siguiente. 20, 21 y 22 de mayo, o sea, la siguiente semana, es la Expo Proveedores de Transporte y Logística, y Aquí en aquí Monterrey. En Monterrey, y ahí, ahí estaremos, tanto Pepe como un servidor, saludando a amigos y haciendo nuevos amigos, porque siempre hay que buscar hacer nuevas amistades, Pepe. Así como niño del colegio, tienes que ir a hacer nuevos amiguitos. Entonces, vamos a ir allá. Entonces, por ahí nos estaremos viendo. Y obviamente también vamos a ir ahí a, ¿cómo se llama? Una conferencia un día antes con unos grandes amigos. No sé si Con quieres nuestros agregar algo, amigos. Pepe. No, pues vamos a ir con nuestros amigos de APIMSA el martes, vamos a estar con ellos, una conferencia que nos invitó Irma Soto, la cual le agradecemos que nos haya invitado. Vamos a estar ahí, vamos a saludar gente, seguramente nos tomaremos fotos para, pues sí, para recordar ese bello momento y saludar a amistades y como dice Juan, hacer más amigos nuevos, ¿no? Va a estar interesante. Estos eventos yo los disfruto mucho porque aparte de que son de trabajo, son para pues, reconectar con los amigos de la industria que no nos vemos tan seguido todos. Entonces vamos a tener un capítulo diferente la semana que entra, que va a ser, pues sí, con base en la expo de la semana entrante. Y va a ser, como dicen, el recuento de los años y de los daños. Entonces, no va a salir en martes, yo creo que los estaríamos presentando ya al final de la semana, porque queremos tener esa información. Pepe, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram como José-GTZ-C. Esa es mi cuenta donde compartimos varias cosas, videos chuscos incluso de camiones. Esta semana o la semana pasada creo que compartí a una chava que se ve muy jovencita, yo creo que tendrá menos de 25 años y muy menudita en un país asiático y que maneja un tractocamión y ella hace todas las instalaciones y conexiones de una carga normal y me llama mucho la atención. Entonces, en esa yo comparto muchas de esas cosas. Juan, ¿a ti dónde te podemos encontrar? A mí en arroba juanjualonso73 y también nos pueden encontrar bueno, en Instagram, en LinkedIn, como Hypercons. También, obviamente, en Instagram estamos como Café con Diesel, eso es muy importante. Y bueno, también tenemos nuestra página de Hypercons, www.hypercons.com. Estamos como López Dóriga. Me pueden encontrar en hypercons.com, @hypercons, damos todas las redes. Sí, sí, el chiste es que, Nos pueden bueno, encontrar en todas estas redes sociales y lo que queremos, principalmente, si nos hacen ustedes el gran favor, es que nos dejen sus comentarios sobre este capítulo de temas económicos y financieros de la industria, que nos den sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les gustó, que lo recomienden, si no les gustó, también recomiéndolo para hacerle pasar un mal día a quien les caiga muy mal. Pero el chiste es que estemos comunicados, por favor. perfecto. Y Pepe, tu tan esperada despedida, de capítulo nada más, no lo Yo estamos espero, despidiendo.
Ya creí que ya me estabas corriendo de la empresa, ya me está esperando aquí un policía en recursos humanos. Eh, muy bien, hasta la semana que entra. Adiós. Adiós, que estén muy bien. Bye.